Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí de nuevo en la presentación de las comunicaciones que se han enviado a este curso de verano. En un principio íbamos a tener 7, al final se ha visto reducido porque 2 de los ponentes han tenido, sobre todo enfermedades, o sea que no pueden asistir por este motivo, aunque están bien ambos. Y el otro va a ser una grabación en vídeo y los demás pues tenemos la suerte de tenerlos aquí. Vamos a hacer la presentación, o sea, cada uno va a ir presentando su comunicación y al final de todo, como vamos un poco justos de tiempo, según lo que nos quede, pues hacemos un turno de preguntas o no. Entonces, en primer lugar, está aquí Iñaki Vázquez Larrea, que es profesor de Historia en el Instituto, y presenta su comunicación Belfast, Memoria de una implosión sectaria. Bueno, buenas tardes. A las 4 de la tarde es una hora un poco introspectiva para hablar de la cuestión irlandesa. Pensaba leer la comunicación, voy a dar unas breves pinceladas y en cualquier caso haré recuento de mi vinculación con la cuestión irlandesa, que es a su vez una vinculación con Miquel Azurmendi-Inchausti, ¿no? Yo en el 96 trabajaba en Belfast, efectivamente, en FIGHT, una organización financiada por el gobierno británico. Básicamente trabajamos católicos y protestantes juntos, lo cual en el 96 y actualmente también sigue siendo una cosa inaudita, pero trasladamos a chavalería amenazada por organizaciones paramilitares realistas y republicanas, para entendernos UDA, Fuerza de Voluntarios del Ulster y IRA Provisional. Los trasladamos a distritos más seguros. Conocí al antropólogo Pablo Méndez Gallo, que también trabajaba en el mismo ámbito de trabajador social en Niacro, sur de Belfast. Yo trabajaba en el centro de Belfast. Y no había proceso, lo que se llama el proceso de paz estaba en ciernes. El segundo alto el fuego de IRA todavía no había llegado, llegó en el 97. Vía Pablo Méndez conocía a Miquel Azurmendi-Inchausti. Por aquel entonces había una línea de investigación en la UPV vinculada al que creo que es catedrático ahora, Francisco Letamendia, y que sostenía las tesis de, básicamente, de Elías Gallastegui, en el sentido de que en la situación de Irlanda y la de Euskal Herria, como en terminología de Francisco Letamendia, eran parejas, países ocupados, colonizados, y que la respuesta del IRA era una respuesta anticolonial muy similar a la de ETA. En fin. Pablo y yo, estando allá, nos cuestionábamos este tipo de cuestiones, queríamos problematizar la cuestión y Miquel nos dirigió la tesis doctoral, ¿no? Guardo una gran amistad con Pablo desde aquellos tiempos. Pablo Méndez Gallo es un gran antropólogo, muy profesional, hizo mucho trabajo de campo en distritos muy conflictivos de Belfast, tanto con la UDA, con la Fuerza de Voluntarios del Ulster como con el IRA, y publicó un libro que pasó inadvertido en la UPV como muchos otros, pero es una buena tesis doctoral que recomiendo: Historias de Guerra y Paz. ¿Sí? Historias de Guerra y Paz. Viene a decir, porque Pablo es muy coloquial para este tipo de cuestiones, un poco intelectual pero muy explícito. El problema no irlandés o la dinámica del conflicto como tal reside en que hay dos nacionalismos étnicos que quieren estar en la misma fiesta. En términos académicos, diríamos que compiten por lo que se llama el Ulster, el territorio del Ulster, y que la ideología republicana es una ideología para católicos y la ideología unionista es una ideología para protestantes. Esto en resumidas cuentas. Pablo sí trabajó en las cárceles,
con paramilitares, realistas y republicanos, y llegó a una conclusión de un término que luego se hizo extensivo en el ámbito académico irlandés, que es el stalemate. El stalemate es empate técnico. Pablo y yo, bueno, en las conversaciones que mantengo con él, soy reacio a establecer una supuesta evolución en el movimiento republicano. Básicamente llegaron a la conclusión de que ante lo que tenían enfrente, que era una guerra civil a pequeña escala, en el 93 la amenaza, por lo menos en Belfast, era de una guerra civil sectaria a gran escala. La tesis del stalemate tiene visos de verosimilitud. Yo en gran parte la apoyo. Se llegó en el 93, Pablo residía ya en Belfast, el IRA puso la bomba de Shankill. La bomba de Shankill mató a 11 civiles protestantes. Supuestamente iba dirigida en contra de la UVF, pero daba cuenta del nivel de degradación sectaria del conflicto, ¿no? A ello respondieron los paramilitares realistas, que actuaban de forma combinada con las políticas de spraying. El spraying, en jerga irlandesa, significa entrar en un pub católico, gritar "cualquier católico muerto vale" y matar a todos los católicos del pub. Esa era la dinámica de guerra en el 93. En el 94 el IRA declara un alto el fuego que sigue, y no es casual, sigue automáticamente un alto el fuego de las organizaciones paramilitares realistas, Red Hat Commando, Ulster Volunteer Force y UDA, que actuaban, como ya he dicho, de forma conjunta. Bien, Pablo y yo nos cuestionamos la terminología terriblemente farragosa de ingeniería política irlandesa. Yo creo que en general la clase política irlandesa, por muchos factores, fue a rebufo de la sangría en los barrios de obreros de Belfast. El propio Seamus Malone, por aquel entonces uno de los líderes del SDLP, que es un partido entre comillas constitucionalista, todo hay que entrecomillarlo en Irlanda del Norte, lo llamó al acuerdo de Viernes Santo algo así como un Sunningale para deficientes, en relación al movimiento republicano. En cualquier caso, estas tesis coinciden bastante con lo que actualmente está en vigor en la Academia Irlandesa. Por aquel entonces, en el 97, a los neófitos en esto de la cuestión irlandesa se nos daba un libro de Brendan O'Leary. Brendan O'Leary, como saben ustedes, es un catedrático en ciencia política de la Queen's University of Belfast y es miembro actualmente, en el 2017 se le homenajeó, miembro de la Royal Irish Academy, de la Real Academia Irlandesa. Bueno, Brendan O'Leary en el 97 decía: miren ustedes, y se le criticaba muchísimo por esto, el problema de Irlanda del Norte es que no hay solución para el problema. ¿Sí? El problema de Irlanda del Norte es que no hay solución para el problema. Y publicó un libro muy importante que se le da a cualquier neófito en este tipo de cuestiones, que es La política del antagonismo, entender Irlanda del Norte. Él habla de un triángulo en las Bermudas, donde la cúspide, en la década de los 90, se situaba el Royal Irish Regiment, que era un regimiento autóctono protestante vinculado al ejército británico, el Royal Ulster Constabulary, paramilitarismo republicano, IRA, ILA, SARAF, etcétera, etcétera, y el rosario de organizaciones paramilitares lealistas. ¿Sí? Al Triángulo de las Bermudas añadía una dimensión sociológica. ¿Por qué todos los intentos de
convergencia coasociativa entre ambas comunidades, católicos y protestantes, patrocinadas por el gobierno británico, han fracasado desde el 73. Ha fracasado Sunningale, ha fracasado el acuerdo anglo-irlandés del 85, ha fracasado en cierto modo el acuerdo de Viernes Santo porque ha tenido varios remakes, el acuerdo de San Andrés, el acuerdo de Hillsborough, etcétera, 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 etcétera. Pero la tesis sigue siendo válida. Mire usted, esto es un juego de suma cero, ventaja política de una comunidad, pérdida para la otra. Y llevan así desde 1973. Obviamente uno es pesimista. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que funcionar si en el 73 no funcionó? ¿Por qué? Esta tesis coincide con la de Jennifer Todd, que es otra gran politóloga irlandesa, The Dynamics of the Conflict in Northern Ireland. Hablo del fracaso de todos los experimentos asociativos o coasociativos patrocinados por el gobierno británico bajo el epígrafe de un juego de suma cero entre ambas comunidades, que además se ha puesto de manifiesto con la crisis del Brexit. Se ha puesto a volver de manifiesto con la crisis del Brexit. En cualquier caso, yo no creo en políticas de blanqueamiento a este respecto. Allí nadie olvida ni perdona. Ninguna de las dos comunidades. Si yo dejé Belfast con 44 muros de paz, ahora hay 46. Eso de que el ejército británico, o el gobierno británico, perdón, pone los muros de paz es mentira. Los muros los pide la comunidad. ¿Qué clase de Irlanda unida se puede auspiciar así? Ninguna. Ninguna. Porque la partición, señores, no es política. La partición es mental y cultural. Y les estoy hablando de una realidad sociológica en la que solo hay un 5% de matrimonios mixtos. Y quien pudo, como en la película de Kenneth Branagh, se fue de Belfast. Quien pudo, se fue de Belfast. La comunicación que traía a colación, Belfast, memoria de una inclusión sectaria, es un poco la contrapartida a lo dicho por Kenneth Branagh en la película, en la famosa película que recomiendo que ustedes vean porque es maravillosa, ¿sí? Pero de parte católica. Es decir, frente al mito del ejército republicano irlandés en Falls Road o en Belfast Oeste como una organización heroica y defensiva, lo pongo en cuestión con otro criterio o con otras experiencias memorialísticas, ¿sí? En especial la del Paddy Devlin. Paddy Devlin fue un político no irlandés, fundador del SDLP, junto con Jerry Seed. En 1979 deja el SDLP por discrepancias políticas. En resumidas cuentas, denunció que el futuro partido político de John Hume se había hecho nacionalista. Y Matthew O'Doherty. Matthew O'Doherty es un periodista del Irish Times que vivió la misma época, las mismas experiencias de Gerry Adams y que en resumidas cuentas no tiene el mismo recuerdo de un supuesto carácter inevitable de la violencia en Lira tras los disturbios de agosto de 1969. Eso no es cierto. La memoria de Gerry Adams no es cierta. Las cosas podían haber sido de otra manera. Y hubo voluntad política para que fuesen de otra manera. Triunfó el sectarismo, eso sí. Triunfó el fanatismo. Pero había otras voluntades políticas en Irlanda del Norte. Yo lo único que pretendía con esta comunicación era rescatarlas, con dos personajes, a mi juicio, de admirar, Matthew O'Doherty y mi admirado Paddy Devlin. Pues no tengo nada más que decirles. Doy paso al señor David Mota Zurdo, que es colega, gran historiador, especialista en ETA, y espero que nos diga
cosas muy interesantes. Gracias por escucharme. Vamos a cambiar el orden, que primero intervengan las personas que están presentes, o sea que sí que se puede subir, sí, y al final pondremos a David, y así primero los presentes y luego David. Sí. ¿Me quedo aquí? Entonces, ahora va a hacer su comunicación Raquel Pinilla, de la Universidad de Rey Juan Carlos. El título de la misma es Estrategias discursivas y lingüísticas en la propaganda de ETA, el poder de la palabra y el silencio. Sí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer la oportunidad de presentar mi comunicación en este curso a los directores, a Gaiska y a Ana, y también dar las gracias al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo por acoger mi investigación, a Gorka, a Florencio, a Raúl, a Gaiska. Es una investigación exploratoria. Yo llevo relativamente poco tiempo investigando en este ámbito. Vengo del mundo de la filología. No soy historiadora, ni periodista, ni socióloga, ni politóloga. Y he de reconocer que es un mundo complejo cuando uno empieza a investigar. Yo quería hacer conscientes a mis alumnos, y ese fue el punto de arranque de mi investigación, de la importancia del lenguaje y de la importancia del lenguaje en el discurso del terrorismo, concretamente. El título de este curso, para mí, la expresión pasar página, que es además un modismo, una expresión que recoge el diccionario académico, es muy importante, es muy potente, tiene mucha fuerza. Yo me planteaba, al preparar esta presentación, ¿quién decide quién pasa página? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, me parece un título muy adecuado. Y esta mañana hablaba también una compañera, una colega, del término relato. Y a mí también me llamaba la atención el término relato, que últimamente está tan de moda como la narrativa, como la batalla del relato, estas metáforas bélicas, igual que otro tipo de metáforas del mundo de la biología, como puede ser el ecosistema. Porque efectivamente pues, el lenguaje nos rodea, somos lenguaje, y yo creo que es fundamental ser conscientes de esa importancia del lenguaje y del tránsito que cada uno de nosotros realizamos a través de las palabras, el poder de la palabra, por supuesto, pero también el poder del silencio. En esta presentación he seleccionado un conjunto de ejemplos, porque no puedo tratar todo de manera exhaustiva, para dar cuenta de ese tipo de reflexión metalingüística, de conciencia metalingüística que llevamos a cabo desde el mundo de las ciencias del lenguaje y que creo que pueden aportar mucho a una visión interdisciplinar del fenómeno del terrorismo, desde la ideología, desde la historia, pero al fin y al cabo todo es comunicación, todo es lenguaje y debemos fijarnos en las palabras, ¿no? Como decía Jean-Paul Sartre. Y recojo de Humpty Dumpty en A través del espejo, cuando yo uso una palabra significa precisamente lo que yo decido que signifique, le decía Alicia. Y Alicia decía, la cuestión es si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Y él le respondía, la cuestión es saber quién es el que manda, eso es todo. Entonces, hablamos del poder de la palabra y de las palabras del poder. Pero no solo de las palabras, hablamos de los silencios. Y ahí yo tengo unos ejemplos concretos porque los silencios se pueden materializar de maneras muy diferentes. Y en el ámbito del terrorismo es algo fundamental tener en cuenta que no siempre es de la misma manera. Por ejemplo, Joseba Ezeolaza, a propósito de su libro ETA, la memoria de los detalles,
decía, mi silencio no se expresó tanto en no hablar, sino en la necesidad infinita de matizar. Los matices, son los matices semánticos de las palabras, los que les dan fuerza, los que las ponen en contexto y hace que veamos o que evoquemos en ella diferentes marcos conceptuales. O, por ejemplo, en este podcast también de Copy Euskadi, recientemente, hablando en este caso, ¿no? Era Víctor González Huergo hablando de la muerte, del asesinato, perdón, de su hermano Mariano, del guardia civil. Llegó el silencio, el no hablar de lo sucedido. Como el silencio, efectivamente, decimos a veces que las palabras pueden curar, las palabras pueden hacer daño, pueden sanar, pueden matar, pero también los silencios. Me gustaría distinguir rápidamente entre lo que en las ciencias del lenguaje vemos en el término lenguaje y en el término discurso. Yo sobre todo trabajo en el plano del lenguaje, que es el plano más morfológico, más sintáctico, más semántico. Es el plano, por ejemplo, en el que nos referimos a los eufemismos, ¿no? Terrorismo de baja intensidad, por ejemplo, o construcciones neológicas como impuesto revolucionario en lugar de carta de extorsión. Todo lo que esas palabras transmiten y significan y la visión que dan. El discurso es acción. El discurso es una práctica social y se sitúa en un nivel supraoracional, por encima de la palabra y de la oración, por encima de la morfología y de la sintaxis. Y el discurso necesita el contexto, y yo necesito el contexto para mi investigación también, aunque esté en el plano del lenguaje. Por eso necesito indagar y necesito indagar e investigar en el plano del discurso. El discurso tiene tres perspectivas, tres dimensiones distintas. La más lingüística, en tanto texto como resultado, la sociológica, que tiene que ver con la producción en un contexto determinado, que lo influye, que lo determina y predispone, y la comunicativa, porque todos los textos, todos los discursos tienen una intención, y estamos hablando sobre todo de comunicación persuasiva. Estamos hablando de tergiversación y manipulación del lenguaje con unos fines retóricos determinados. Igual que sucede a veces en la comunicación política, igual que puede suceder en la comunicación empresarial, por supuesto, salvando las distancias, pero los métodos y los esquemas son los mismos. Algunas de las disciplinas que se acercan al estudio del lenguaje y del discurso y que pueden dar luz a todas estas investigaciones. He seleccionado la lingüística textual, la lingüística cognitiva, lógicamente en relación con la psicología cognitiva y la obra de Lakoff, la pragmática, sobre todo la pragmática semántica, el análisis del discurso de Van Dyck y el análisis crítico del discurso. Es toda la carga teórica, metodológica y la base que tenemos detrás en este tipo de investigaciones. Especialmente la disciplina que se conoce como pragmática, que estudia por qué elegimos una palabra en un momento determinado, pero más interesante aún, por qué no elegimos otra, por qué la descartamos, o incluso por qué elegimos el silencio. Edu Madina decía recientemente en una entrevista en El País que el desgarro de un atentado es tan brutal que el lenguaje no alcanza a describirlo. De nuevo, esa expresión metalingüística, como a veces nos faltan las palabras cuando decimos no hay palabras, no hay palabras. Todo lo que hay detrás. O analizamos, por ejemplo, términos como el de normalidad. ¿Qué es la normalidad? ¿Con relación a qué? ¿En relación a qué? Cuando hablamos de normalidad, ¿qué es normal? Entonces, es un término, por ejemplo, sobre el que se ha investigado también mucho en estos 2 últimos años sobre la nueva normalidad en el contexto de la pandemia, no solamente en estos contextos de investigación del terrorismo. A veces, como dice Irene Vallejo, la autora del Infinito en un junco, los acontecimientos más graves se anticipan en el conflicto del lenguaje, empiezan ahí. Por eso no podemos perderlo de vista, por eso es tan importante. Y el paso previo en muchas ocasiones de la violencia es una adulteración del lenguaje. Pensemos lo que está sucediendo también hoy en día con conceptos como libertad, tan traídos, tan llevados, o el propio concepto nosotros, cuando desde un punto de vista lingüístico también el nosotros frente al ellos, ¿no? Es el endogrupo frente al exogrupo y es una cuestión de pronombres personales, pero que tiene una dimensión sociológica muy importante y muy fuerte. Analizamos los eufemismos y no hay eufemismo aceptable que pueda relativizar en cualquier caso el mal del asesinato.
Eufemismos como lucha armada o, en palabras de Múgica Garmendia, refiriéndose a ETA, una organización que lucha para conseguir la paz. El término conflicto, al que volveré ahora, ¿no? El famoso también término conflicto vasco. Ayer se refería a John Biar también en la presentación de la película a la teoría del conflicto, ¿no? Y lo han hecho ustedes, algunos, esta mañana, en esa presentación que da como una imagen de que todos fuimos culpables, y es lo mismo que decir que nadie es culpable, ¿no? O equiparar las posiciones, precisamente por su carga semántica. O en el eufemismo daños colaterales, o en ese perverso eufemismo persuasión armada de Otegi. O a veces el discurso en sí mismo, todo el discurso, es un eufemismo cuando se habla de la muerte de Miguel Ángel Blanco, o de la palabra acción, equinza, ¿no? Eliminando todas las demás. Y la lección de José Mari Calleja de llamar a las cosas por su nombre, de nuevo una fantástica expresión metalingüística, ¿no? Los activistas pues no son activistas, son pistoleros, las acciones son crímenes, los muertos son asesinados, ¿no? Y fue de los primeros también en llamar dictadura a lo que quiso imponer ETA, ese régimen totalitario, o esa frase a la que también se ha hecho mención esta mañana, ese algo habrá hecho, ¿no? Que en realidad es una frase ruin que descarga la culpa del asesino en el asesinado. Expresiones que he extraído también de la serie del desafío, que silencian, desprecian y excluyen sistemáticamente a las víctimas. El hijo del chofer de Carrero Blanco tenía que hablar de un acto violento. Otras expresiones como ese otro que cayó, ese algo habrá hecho, ¿no? Esa premisa que, bueno, se justificaba lo que estaba pasando. O las viudas de los guardias civiles, que no podían decir que eran viudas de guardias civiles, sino viudas de accidente de tráfico, en sus propias palabras. Porque las palabras no son inocentes, sino todo lo contrario. Incluso cuando nos dicen no pienses en un elefante, nosotros pensamos y evocamos lo que esa palabra supone. Y cada uno de nosotros en nuestro imaginario estamos trayendo ese marco conceptual, diferentes marcos conceptuales. Si utilizamos el lenguaje de ETA, si los medios de comunicación insisten o siguen con algunos de esos términos, activamos esos marcos conceptuales. George Lakoff decía que cuando discutimos con la contraparte o cuando argumentamos, no usemos su lenguaje, porque ese lenguaje resalta un marco conceptual, evoca un marco, y ese probablemente no sea el marco que nosotros queramos. Recientemente decía también Teo Uriarte en una entrevista con José Antonio Zarzalejos, cuando le preguntaba sobre quién imponía su narrativa, esa palabra, ¿no?, sobre la que estamos hablando tanto en este curso. Él decía que la narrativa después de ETA la está imponiendo ETA. ¿Y por qué? Decía, no hay más que escuchar al presidente del Gobierno hablar del conflicto catalán, ¿no?, haciendo una analogía con el término conflicto vasco. Y de hecho ahí, por ejemplo, pues tienen un recorte también del propio PSOE. Pedro Sánchez apela al reencuentro, la generosidad, la búsqueda de soluciones al conflicto catalán. La importancia de las palabras. El término conflicto vasco, por ejemplo, lo vemos en la publicidad del libro de Joan Sistiaga, de Purgatorio. En este texto, por ejemplo, Gaizka Fernández Soldevilla se refiere, ¿no?, a ese equiparar al País Vasco con lugares en los que sí ha existido un auténtico conflicto. ¿Qué pasa con el manejo del término conflicto? O yo recientemente lo veía también en un TFM, que reproduce constantemente. Este estudio analiza la cobertura de los principales medios españoles sobre el conflicto vasco. Pues bien, si las palabras evocan los marcos conceptuales y estos reflejan las ideas, es necesario analizar el lenguaje desde un punto de vista científico, por supuesto, con un método científico como el que proponen estas disciplinas a las que estoy haciendo referencia. Y de ahí el incidir en la necesidad de definir bien las palabras. Yo soy profesora de lengua española y es una práctica que realizo muy a menudo con mis estudiantes, definir palabras, pero no solo ya por la competencia lingüística que supone, sino por la claridad de pensamiento, de ordenación de las ideas. Para mí este recurso del glosario, efectivamente, audiovisual, es fundamental, ¿no?, del Centro Memorial y de la Fundación Fernando Buesa como material también para el aula, ¿no?, y para llevarlo de una manera gráfica. Voy terminando un poco, aunque tenía muchos ejemplos, lo siento, pero bueno, voy a seleccionar algunos de ellos. En este caso,
siguen los medios de comunicación en esa línea de elección de palabras, yo creo que debería haber más cuidado, ¿no? Ser más selectos. En una noticia sobre una crítica de un libro se habla de la guerra entre la Guardia Civil y ETA. Pues si seguimos apelando a términos, por ejemplo, como el de guerra, para esa situación, volvemos a esos marcos conceptuales de los que nos hablaba Lakoff, ¿no? O recientemente en las elecciones andaluzas, decía Teresa Rodríguez, hablaba del terrorismo machista. Hay que tener también cuidado con el uso del término terrorismo, ¿no? Abusar de él, en qué contexto, qué es terrorismo y qué no lo es, porque se puede desvirtuar el significado. Raúl López Romo lo decía recientemente también en un artículo muy interesante. Y quizá un último ejemplo del director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que me llamó la atención en la elección de la palabra. Si recuerdan, yo les hablaba al principio de la importancia de la disciplina llamada pragmática, que estudia los contextos y las elecciones de las palabras. Él decía, hoy ETA está vencida, pero quedan cosas por hacer. La justicia no descansará hasta que todos los que formaron parte de ella y su actividad criminal respondan de sus actos. Es una palabra reparadora. Yo pensaba, por ejemplo, qué habría pasado si en esa misma declaración hubiese utilizado la expresión pagar por, con lo que eso evoca, ¿no? Quizá de venganza. No sería una palabra tan reparadora y probablemente reflejaría una falta de sensibilidad lingüística. A eso me refiero cuando tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que utilizamos, y más en un contexto como este. Podría ponerles muchos otros ejemplos, como las declaraciones, por ejemplo, de Otegi y esas trampas del lenguaje en las peticiones de perdón, como también desde el mundo de la lingüística forense se analizan los criterios para establecer si realmente un acto supone un verdadero acto de arrepentimiento y si hay perdón. Y eso se puede identificar y se puede rastrear lingüísticamente en la elección de determinadas estrategias discursivas y determinadas palabras, utilizando pues, un lenguaje neutro, frío en este caso. Voy a pasarlo un poquito más rápido porque no quiero entrar en el tiempo de mis compañeros. Me voy a ir hasta el final, simplemente referirme también a otro de los campos en los que investigamos desde las ciencias del lenguaje, desde la filología, y es el campo del discurso del odio. Este es un artículo muy interesante de Violeta de Monte, que es una catedrática de lingüística en la Universidad Autónoma de Madrid, que habla precisamente de cómo los discursos de odio predisponen a nuestro cerebro a cometer actos de odio. Y esto se puede estudiar desde el punto de vista de los actos de habla, según la teoría de John Shirley y de Austin. Es algo científico. Podemos ver el acto locutivo, el ilocutivo, la intención con la que se emite, el efecto, el perlocutivo que consigue en el interlocutor, y se puede hacer realmente un análisis científico muy interesante. Y creo que esto habría que tenerlo también en cuenta de cara a la educación para intentar erradicar la violencia, deslegitimar el terrorismo. Luego nos encontramos pues, noticias, ¿no? Pues como estas, por ejemplo, y qué podemos hacer si detrás hay ese pozo, hay ese foso, ¿no? de discurso de odio contenido y repetido. Entonces, probablemente desde este desmenuzar semánticamente, lingüísticamente las palabras y mostrarlo en forma de ejemplos concretos a los estudiantes en las aulas. Yo doy clase en la universidad, pero creo que es algo que se puede hacer también adaptándolo a diferentes niveles en los institutos, en la educación secundaria, tenerlo también en cuenta. Para concluir, es necesario, por lo tanto, llevar la memoria de lo que fue el terrorismo de ETA a las aulas. Esta es una manera de hacerlo y contribuir a ese estudio del terrorismo. El lenguaje es un medio de comunicación social, puede usarse, y lo estamos viendo, como instrumento de poder, de control social. El discurso del terrorismo no se puede entender sin contexto, y hay que enseñar a los estudiantes a leer con espíritu crítico, comprendiendo más allá de los significantes, de las formas de las palabras, para no ser manipulados. Termino con una cita que copié ayer en la oscuridad de la sala de cine, como pude, en un sobrecito de un Kleenex de Iñaki Biar, porque me llamó mucho la atención y me parece que puede ser un buen colofón.
de esa sensibilidad lingüística y de la importancia y la conciencia del lenguaje. Él decía, distinto o diferente es el nombre elegante de la xenofobia. Pues muchísimas gracias por su atención y les dejo con unos versos de Carlos Goñi, del grupo Revolver, dedicados a Miguel Ángel Blanco en esta canción que escribió para él, Una lluvia violenta y salvaje. Muchas gracias. Para avanzar así, para volver atrás ahí. Vale, gracias. Pues muchas gracias, Raquel. Y ahora tenemos la intervención de Isabel Izarzugaza, de ISABIC, sobre el impacto en la salud de la violencia colectiva. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Quiero agradecer al FIAN y al director de estos encuentros que nos haya dado la oportunidad de hacer esta presentación del estudio ISABIC que hice con mis compañeros y colegas y amigos Itziar Larizgoitia e Iñaki Márquez hace ya unos años. Nosotros somos médicos, que es una profesión que no se ha citado en todas estas ponencias de esta mañana en absoluto como posibles investigadores, y quería también resaltar que no tenemos ninguna conexión con la universidad, no tenemos ninguna conexión con la universidad, no teníamos ninguna necesidad de hacer esta investigación ni de tampoco hacer las comunicaciones y las publicaciones que hemos hecho. Así que esta era una investigación con la que nosotros tratábamos de responder a la pregunta que constituye el objetivo de nuestro estudio, que era valorar el impacto de la violencia colectiva que estábamos sufriendo en el País Vasco sobre las víctimas y sobre la población en general. Antes de pasar a definirles el estudio que hicimos, quería comentarles algunas definiciones que hemos estado utilizando de algunas palabras bastante comunes, pero que nosotros hemos cogido y tenemos un significado, atendiendo a lo que dice Raquel, específico. Con respecto a la salud, adoptamos la de la Organización Mundial de la Salud, que está utilizando desde el año 1948 y que entiende que la salud no solamente es la ausencia de enfermedades, sino un completo bienestar físico, mental y social. Con respecto a la violencia, también hay diferentes definiciones y esta mañana también hemos escuchado algunos. Nosotros, fundamentalmente, en nuestro estudio nos vamos a estar refiriendo a las víctimas primarias, que son aquellas que reciben el hecho violento, y también los familiares íntimos de las personas asesinadas. En general, también algunas veces hablaremos de las víctimas secundarias. Y ya la última definición es la de la violencia, que también hemos escuchado algunas definiciones, y nosotros, eso sí, vamos a estar hablando fundamentalmente de la violencia colectiva, que es la ejercida por personas que se identifican como miembros de un grupo contra los de otro grupo o individuos con el fin de conseguir objetivos políticos, económicos o sociales, es decir, el terrorismo o la guerra. Como esta mañana se comentaba, la bibliografía que existía en el momento que empezamos a hacer este estudio era escasa y sobre todo estaba como muy dispersa, se tenía a hechos concretos y pequeñitos. Nosotros hicimos una revisión bibliográfica que no voy a decir que era exhaustiva, pero fue muy amplia, con lo que definimos el modelo conceptual que iba a ser la base de nuestro estudio. Y en este modelo conceptual entendíamos que el individuo, es decir, el individuo, la persona, la víctima que va a ser atacada por la violencia, tiene un clima emocional propio y también tiene un ambiente social propio. Cuando recibe la violencia va a tener un déficit en su salud que puede dar lugar a lesiones corporales
o alteraciones en la función física o emocional o en la disfunción social. Es decir, un déficit en su salud, que en general va a estar moderado o modulado más bien por cómo afronte esta situación, por cómo lleve el duelo, por las creencias que tenga este tipo de persona o por los significados que le dé a todo este contexto. También, leyendo esta bibliografía que les comento, vimos que la intensidad del trauma va disminuyendo con respecto al tiempo. Así que ya pasando al material y método, les diré que el ámbito de nuestro estudio fue el de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las medidas de donde ahí procedían las víctimas y la población general, que vamos a ser el componente de nuestro estudio. Y los instrumentos de medida que tuvimos para valorar la violencia y el déficit en salud lo hicimos mediante dos tipos de cuestionarios. Unas entrevistas a las víctimas, con preguntas semiestructuradas en las que la víctima se podía expresar libremente y que fundamentalmente nos basamos en la experiencia y documentación de la Comisión de la Verdad de Guatemala y que también añadimos una serie de preguntas al cuestionario que, además de la entrevista que hacíamos, también les pasábamos a las víctimas, que incluían preguntas con respecto al impacto de la violencia en su familia y en la segunda generación, como esta mañana también se apuntaba que era algo que no se estaba estudiando demasiado, a su proyecto de vida, al proceso del duelo y al impacto de las políticas de recuperación. Y la encuesta que hicimos a la población general era de unas preguntas estructuradas. Para hacer el cuestionario con estas preguntas estructuradas, nosotros tomamos preguntas de diferentes cuestionarios que iban midiendo diferentes aspectos de la salud que estaban ya validados por los autores que la habían hecho y que son los que le incluyo aquí, como son el JUDAS, el SF-12, el Goldberg Health Questionnaire de 12 preguntas, las escalas de estrategia de afrontamiento, los valores sociales de Schwartz, los hechos traumáticos de Norris, las actitudes y normas culturales de la encuesta activa y el clima emocional con la escala de soledad y estigmatización UCLA y el apoyo social y de las creencias básicas de Corsini. Y esto se lo pasamos a una muestra representativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es decir, la población a estudio eran víctimas primarias, que esto sí, fue una selección de conveniencia, a las que se les realizó la entrevista de preguntas semiestructuradas que les he dicho y también la encuesta que pasamos a toda la población general, que nos llevó desde el otoño del 2005 a final del 2007 y luego la población general era la otra parte de la población estudio con una muestra de más de 2.000 personas que fue una muestra aleatoria que nos la hizo el Instituto Vasco de Estadística del País Vasco. Así que realmente hicimos dos estudios, un estudio transversal que se hizo en las 3 provincias de la comunidad autónoma y un estudio cualitativo de entrevistas a las víctimas. Lo que les voy a presentar es un resumen de los resultados que obtuvimos fundamentalmente en el estudio cuantitativo. Primero hicimos un análisis exploratorio para mirar la prevalencia de la violencia, después hicimos un análisis descriptivo de la población general con respecto a las preguntas del estado de salud, de la exposición al trauma o la violencia y del cambio que tuvieron en las creencias, en la percepción del apoyo social y en el conjunto de sus valores básicos. Y después establecimos en el análisis una comparación entre los valores medios que obtuvimos en la población expuesta a la violencia y la que no estaba expuesta a la violencia y también hicimos el análisis de la asociación de los expuestos a la violencia y del estado de salud por medio de una regresión múltiple. El estudio cualitativo es lo que les digo que hicimos con las entrevistas de todas las víctimas, que se hizo con un programa específico para cada una de las encuestas individualizadas. En resumen, el cuestionario tenía este aspecto, en donde ven que la definición de nuestra variable respuesta era la salud, después las variables mediadoras eran las del afrontamiento, el apoyo social y el aislamiento, y después las variables que eran independientes eran la violencia,
y otras variables independientes que eran las relativas a individuales y demográficas, y después otras variables independientes de contacto. Ya pasando a los resultados, esta es la descripción de la muestra general, que como ven se incluyeron 2.007 personas, la mayoría mujeres, como es la población del País Vasco, en donde hay una mayoría de mujeres. La educación que tenía esta muestra era sobre todo de estudios primarios y la edad media era algo menor de 50 años. A esta población, midiendo la exposición a la violencia según lo que ellos mismos habían declarado, los pusimos en 3 grupos, según que no estuvieran expuestos a la violencia, una violencia interpersonal o a la violencia colectiva. Como pueden ver, la mayor parte de las personas de la muestra no estaban expuestas a una violencia y a la violencia colectiva era solamente una pequeña parte. Sin embargo, había diferencias entre ellas. La mayor parte de las personas que estaban expuestas a la violencia colectiva, que es la que tiene la columna de color violeta o berenjena, eran la mayoría hombres, también tenían una mayoría de estudios universitarios, y su edad era un poco inferior a la de las otras muestras en donde se miraban los otros grupos de la violencia. Haciendo una comparación entre las víctimas primarias y la población general expuesta a la violencia, vemos que las personas de la población general expuestas a la violencia colectiva eran la mayoría hombres. Sin embargo, esto no ocurría con las víctimas primarias de la muestra que teníamos, que son muy parecidas, y la edad también vemos que en las víctimas primarias era inferior. Los estudios eran similares. Pasando ya a una descripción rápida de los cuestionarios, de los valores que obtuvimos, en el JUDAS, que es el que mide la salud, vemos que fundamentalmente salen como estadísticamente significativas que hay un déficit en las víctimas expuestas a cualquier violencia de la comprensión, comunicación, del manejo del entorno, del cuidado personal y de la participación en la sociedad. Cuando miramos las respuestas del SF12 y del GHQ, vemos que el SF12, que mide fundamentalmente una globalidad tanto física como mental, no hay grandes diferencias. Sin embargo, en el de Goldberg sí vemos que hay diferencias y la posibilidad de ser un caso psiquiátrico es amplia. Cuando miramos la escala de las creencias en el mundo, vemos que la visión benevolente de los otros en las personas expuestas a la violencia, la diferencia que existe es significativa, y con todos los valores de Schwartz pasa lo mismo, excepto con el hedonismo, en donde es algo mayor. Cuando vemos el clima social y cómo lo ven las personas expuestas a la violencia o las que no están expuestas a la violencia, vemos que la alegría, la tranquilidad y la confianza son estadísticamente significativas, igual que el buen ambiente general. Sin embargo, el enojo y la hostilidad y agresividad son superiores en la diferencia que existe y significativo en las víctimas expuestas a la violencia. Como las muestras han podido observar que eran muy diferentes las de la población general con las de las víctimas primarias, decidimos hacer un emparejamiento para continuar ahora haciendo el análisis de la asociación. Y entonces emparejamos 5 personas de la muestra de la población general con cada una de las 33 víctimas, y así obtuvimos 3 grupos de exposición a la violencia. Ninguna exposición a la violencia, una exposición intermedia o las víctimas primarias. Este es un gráfico en el que las víctimas primarias están representadas en verde y, como ven, en esta escala centesimal todas las víctimas primarias tienen un déficit mayor de comprensión en la comunicación, del manejo del entorno, como ya veíamos antes, de las actividades diarias y de su participación en la sociedad. Y también la suma de dificultades que afrontan y todo el conjunto del test. En este se ve un poquito menos, pero lo medimos de otro modo, con odds ratio al medir la asociación, y esto es el riesgo que tienen de padecer psicopatología mental o física. Con cualquiera de los dos test sale que el riesgo es bastante alto. Seguimos representando a las víctimas primarias en verde y vemos que tanto la salud física como la mental está disminuida con respecto a los otros grupos. Cuando medimos la escala de soledad UCLA o la escala de estigmatización, vemos que las diferencias que existen entre las medias que hallamos en las víctimas primarias es estadísticamente significativa, y también ocurre con las estrategias de afrontamiento según la exposición, aunque aquí vemos que
bueno, son un poco diferentes según el término que estemos viendo. Paso rápido porque me están diciendo que hay poco tiempo. Aquí también ya vemos que el valor benevolente de los otros y el valor benevolente del mundo en la escala de Corsini es estadísticamente significativo en las víctimas primarias en cuanto a que no lo ven, puesto que los valores son menores, como está ahí señalado. Lo mismo pasa con el crecimiento postraumático o con los valores de Schwartz, que todas son estadísticamente significativas. Este creo que es el último gráfico que ya les puedo presentar. Antes de pasar al resumen de las conclusiones, en este clima social percibido por las víctimas en su exposición a la violencia, vemos que este clima social de esperanza o clima de solidario o de confianza en las instituciones o del miedo, de confianza en las instituciones es menor en las víctimas primarias. Sin embargo, el miedo, el enojo y la agresividad, la tristeza y la pasividad es mayor. La alegría también es menor y la tranquilidad para hablar, el buen ambiente general, las víctimas primarias en su asociación con la violencia es inferior. Antes de pasar ya al resumen de las conclusiones, les quería comentar que además, porque esto es un resumen de nuestros resultados, y de los que hemos escrito bastantes artículos que están publicados en revistas científicas, también se escribió un libro que es este, que de algún modo resume tanto a las víctimas primarias los hallazgos que hemos tenido y de la población general, escrito en un lenguaje más como para leer por las personas corrientes que no tienen un tipo de información epidemiológica como es este estudio y que está disponible en la Fundación Fernando Buesa. Ya terminando, el resumen de las conclusiones en nuestra población general, vemos que la prevalencia de la violencia colectiva en la población general en nuestra muestra fue bajo. Y también vemos que la población expuesta a la violencia muestra mayores problemas de salud en actividades de comunicación y comprensión y en la participación en la sociedad. Tienen un riesgo superior de presentar sintomatología psiquiátrica y se sienten más solas y estigmatizadas. Y cuando miramos a la submuestra, que es donde estaban las víctimas primarias, y vemos la exposición de la violencia y la salud, tenemos que tener en cuenta que en nuestra muestra el tiempo transcurrido entre el hecho violento y el estudio fue en más de la mitad de la muestra de 10 años, o sea, la mitad de la muestra tenía 10 años desde que habían pasado los hechos y el 30%, 5 años. Como hemos visto, la memoria es frágil y entonces esto es parte de lo que hay que considerar a la hora de la interpretación de los datos. Por otro lado, vemos, y es claro, que las víctimas primarias tienen más enfermedades, más dificultad en la comunicación y en la interacción con las otras personas y también en la participación social de un modo general. Y que el riesgo de sufrir alteraciones físicas o emocionales es entre 4 y 7 veces superior al de la población general. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias a Isabel y vamos con la última comunicación presencial con Javier Merino, historiador. El título de la misma es A 10 años del final de ETA, un balance. Sí, buenas tardes. Igual me quito. Sí. Bueno, agradecer a los organizadores que me hayan permitido este espacio para presentar la comunicación. Agradecer mucho al Centro Internacional Antonio Machado, pues que todos los años nos deis la oportunidad de hablar de estos temas que me parece que son muy importantes y de los que salen, bueno, pues conclusiones muy significativas, ¿no? Lo único que os pediría que el año que viene haga un poco menos de calor en Soria, si podéis. Puede ser. Bueno. Yo intentaba hacer un balance de lo que se ha escrito desde el final de ETA, desde el final de la violencia, mejor dicho, en octubre del 11 hasta la actualidad. Naturalmente es una pretensión absolutamente ambiciosa que escapa a mis posibilidades,
y al tiempo de que disponemos. Entonces, simplemente me voy a limitar a seleccionar algunos temas que me parecen importantes, hasta cierto punto controvertidos, algunos de ellos, para ponerlos encima de la mesa y, si cabe, pues en el coloquio hablar de ello. Decía Luis de la Corte esta mañana que hasta el final de los 90 la producción sobre ETA y sobre el terrorismo en general había sido muy limitada. A estas alturas, creo, también él lo señalaba, que ya ese diagnóstico ha cambiado bastante, hay mucho publicado, y creo que la producción académica, rigurosa y con un compromiso cívico detrás es en calidad y en cantidad muy superior a las demás. Quiero decir que siguen activos, siempre lo están, los militantes y todo el círculo que está alrededor del mundo de ETA siguen produciendo, siguen teniendo Chalaparta, siguen teniendo sus la Euskal Memoria, me parece que se llama, bueno, otras fundaciones, pero creo, y también hay esa parte del llamado tercer espacio que intenta, bueno, pues introducir matizaciones, justificaciones, etcétera. Pero creo que insisto, que la producción historiográfica, bibliográfica, ensayística en general, académica, gana por goleada, y esa derrota de que se hablaba esta mañana, la derrota militar, también en el campo bibliográfico, se está produciendo. Sin embargo, creo que una constatación también que hay que hacer es que en la sociedad no solo esa goleada ya no se produce, sino que más bien tenemos la sensación de que se está produciendo el fenómeno contrario, de que en la sociedad se está extendiendo más ese mensaje con ese lenguaje al que antes se refería muy bien y con mucho acierto, ¿no? Ese lenguaje que más que aclarar las cosas las enturbia y las difumina en un contexto de palabras edulcoradas, en el que efectivamente aquí hubo un conflicto, en el que todos sufrimos mucho, de que todos fuimos culpables, todos fuimos víctimas, fue terrible, entonces vamos a cerrar el libro porque es que no nos deja dormir si seguimos hablando de ello, ¿no? Bueno, creo que estoy caricaturizando evidentemente, ¿no? Pero creo que este discurso tiene más arraigo en la sociedad porque es más cómodo y más fácil. Creo que la sociedad vasca tendría también, no solo hay que, evidentemente los culpables son los culpables, son los victimarios y todos los que les han apoyado, y todos aquellos que gritaban ETA mátalos, y aquel que dijo a qué hora tomaba el tren Miguel Ángel Blanco para que el otro lo secuestrara, y todos los que se chivaban, los chivatos eran ellos, no eran aquellos a los que asesinaban, ¿no? Todo ese entramado de victimarios estaba acompañado por mucha gente que iba a las manifestaciones y decía ETA mátalos, ¿no? Entonces, y luego otro círculo más exterior que votaba y otro círculo más exterior que callaba, y así podríamos seguir, ¿no? Entonces, es muy difícil que en esa sociedad se produzca, al menos en este momento, con pocos años todavía transcurridos, una introspección, un análisis, bueno, riguroso de dónde estaba yo, qué estaba haciendo, qué hice, por qué hice esto. Es más fácil cerrar la página. Y Otegi lo ha dicho literalmente. Hace unos días lo oí en un documental de hace años, decía: el pueblo vasco ha cerrado esta página. Está dicho literalmente por él. Bueno, vamos a ver si conseguimos que no se cierre, al menos que no se cierre del todo, y a ver si conseguimos leerla. Señalaba antes que la producción académica está siendo, creo, muy buena y de mucha calidad. Voy a citar algunas instituciones y algunos autores y algunos libros, y claro, diréis, ¿y por qué no citas este y por qué no citas? Bueno, porque es imposible y porque yo no tengo capacidad para haberlo leído y haberlo metabolizado todo, ¿no? Voy a citar algunos: la institución Valentín de Foronda, el Centro de Historia Social Valentín de Foronda, el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, el grupo de la Universidad de Navarra en torno a Marodán, la Fundación Buesa, las fundaciones en general de víctimas que están, insisto, haciendo una labor de producción bibliográfica y también una labor social de difusión del mensaje, ¿no? Destacaría algunas obras más o menos recientes, obras colectivas en general: 1980, Pardines cuando ETA empezó a matar, Nunca hubo dos bandos,
que creo que aportan un análisis extraordinariamente, en general, porque son libros colectivos, insisto, ¿no? Entonces, aportan un análisis desde varias vertientes muy completo, en mi opinión, sobre lo que fue ETA, sobre su historia y sobre su caracterización, porque a mí esto me parece fundamental, caracterizar a ETA. ETA fundamentalmente es terrorismo, evidentemente, y es nacionalismo radical. Entonces, esto tiene sus consecuencias, no es baladí el señalarlo, ¿no? Creo que 1980 es un libro clave en torno a un año clave. Es una especie de tormenta perfecta donde se da un terrorismo de enorme intensidad, es el año con más muertos y con más atentados, y no solo está ETA militar, está ETA político-militar, están los comandos autónomos, está Iraultza, hay ahí todo un conglomerado de organizaciones terroristas a las que ahora agrupamos bajo el epígrafe de ETA, pero son varias, ¿no? Y hay un comentario de Gaizka Fernández, me parece, que señala que ahora miramos con buenos, hasta cierto punto, siempre hay que relativizar, hasta cierto punto, con buenos ojos a ETA político-militar, cuando realmente, bueno, su actuación pues también fueron los primeros que empezaron a asesinar a políticos, es decir, asesinaron a la cúpula de UCD. Entonces ETA militar decía que estaba muy mal asesinar a dirigentes políticos. Lo digo para que recordemos algunas cosas que luego el paso del tiempo va difuminando, ¿no? Entonces, coincide esa ola en la que se da la tercera ola terrorista, creo que es a nivel europeo, internacional, con ese proceso de democratización complicada, a trompicones, que estamos viviendo en España, en la que hay un terrorismo de extrema derecha, que también es muy importante para explicar por qué ETA va a gozar de apoyo en aquellos años, en los años de plomo, en los años en los que más asesinó, es cuando más apoyo tiene. Hay un terrorismo de extrema derecha, hay unas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de orden público que tampoco podemos desconocer, y que explican un poco ese humus en el que va a surgir varias ETAs, de las cuales luego quedará una con un nivel de apoyo popular más que significativo. El título del libro dirigido por Antonio Rivera, Nunca hubo dos bandos, creo que es muy significativo, creo que hay que incidir mucho en ello. Nunca hubo dos bandos, lo del conflicto se ha señalado aquí suficientemente. Es muy importante esto, cuando uno habla de conflicto, inmediatamente sugiere dos bandos, distribución de culpabilidades, vamos a sentarnos, diálogo, paz, etcétera, ¿no? Cuando uno habla de terrorismo, habla de masacre, habla de asesinatos, a nadie se le ocurre hablar de diálogo. A nadie se le ocurre decir, vamos a vivir juntos. No faltó diálogo en los campos de concentración, ¿no? A nadie se le ocurre decir, pues con el nazismo faltó diálogo. No, cuando hablamos en esos términos, no hay diálogo posible, ¿no? Creo que este es un caso en el que hay que insistir en estas cuestiones, ¿no? Hay un riesgo, en mi opinión, creo que está muy bien la centralidad de las víctimas, es fundamental, y que nadie interprete que yo pongo en cuestión esto, pero sí que hay un riesgo, y lo señalan Rivera y Castells en Terror y Terrorismo, que caigamos en unas políticas para el periodo postterrorista, una política lacrimógena en torno a las víctimas. Quiero decir que es un lenguaje muy fácilmente asumible hasta cierto punto. Estamos con las víctimas, ayer lo dijo Mercedes Purúa, ¿no? Están con las víctimas y sienten infinitamente el dolor, ¿no? Claro, la cuestión siguiente es, ¿por qué fueron víctimas? ¿Quién las mató? ¿Quién les hizo sufrir? Entonces, todos estos eufemismos de estamos con las víctimas, sufrimos mucho, hacemos suyo nuestro dolor. Es curioso que repitiera literalmente la declaración de Ayete del 18 de octubre del 21 de Otegi, cuando se puso la chaqueta, se puso serio y dijo que hacía suyo el dolor de las víctimas. Ayer repitió exactamente Mercedes Purúa en el Congreso las mismas palabras. Es decir, cuando uno tiene que acudir a un discurso enlatado, podemos imaginarnos la sinceridad que hay detrás de ello, ¿no? Bueno, sí. Otro tema muy polémico, la derrota de ETA, ¿no? Creo que, lo decíamos esta mañana, la coincidencia en la derrota policial y judicial, es que me quedan 5, ¿no? Sí. Es innegable, es indiscutible y está clarísimo. Otra cosa es hasta qué punto la derrota política y social se puede afirmar con la misma claridad, y creo que aquí pues
habría mucho que discutir, ¿no? Roncesvalles Laviano lo ha puesto de manifiesto, dice, mientras que por una parte se destaca que la banda ha sido derrotada por el Estado de Derecho, por otra los acontecimientos de los últimos años se perciben como una victoria política de los terroristas que ahora gozan de una representación institucional que nunca habían tenido, ¿no? Ovejero va un poco por la misma línea, cito a dos personas como... En fin, hay otras que han podido decir cuestiones similares. La derrota de ETA no se acompañó de la derrota del entramado mental que la sostuvo. Y en esto hace una alusión directa, a la que yo me sumo, sobre la responsabilidad política de cierta izquierda, al menos, que nunca luchó con toda la energía que era necesaria contra ETA cuando ETA mataba y existía, y sigue sin hacer una lectura, en mi opinión, adecuada de lo que representó ETA y de lo que están representando en estos momentos sus seguidores, ¿no? Hay que hacer una mención absolutamente obligada a los resistentes. Creo que el libro de Irene Moreno traza un análisis excelente de la trayectoria de Gesto por la Paz. Sara Hidalgo ha escrito ya varios estudios sobre la resistencia socialista, sobre esta gente que no podía entender que después de haber sido perseguidos por el franquismo, ETA les persiguiera, que no podía entender que 2 de sus militantes fueran abrasados en un local, quemados vivos. Me parece muy interesante el estudio de Gorka Angulo sobre la derecha vasca, no solo por todos los datos y todo el recorrido por la trayectoria de las víctimas de los dirigentes de derecha asesinados por ETA, sino porque hay una conexión de esta corriente, esta cultura política, que yo creo que es la más genuina vasca, anterior al nacionalismo, que es el tradicionalismo. Ese tradicionalismo español, españoles, ¿no?, que está vinculada a las 2 guerras carlistas o a las 3 del siglo XIX y que muere asesinado, podemos decir, por la acción de ETA. ¿Qué hubiera pasado si esa corriente política en la Segunda República se hablaba de ese triángulo de la izquierda socialista, el nacionalismo y el tradicionalismo? Eran, digamos, las 3 corrientes políticas que había en el País Vasco. En este momento han sido sustituidas, el socialismo, digamos, esta izquierda se mantiene, el nacionalismo también, el nacionalismo del PNV, y esa corriente tradicionalista ha sido sustituida por el nacionalismo radical, cuyas bases sociales, al menos en buena parte de los pueblos medianos y pequeños de la Euskadi profunda, coinciden. Si uno ve donde los carlistas tenían fuerza, coincide prácticamente con los caladeros electorales del nacionalismo radical. Bueno, voy acabando. Creo que ha sido también muy controvertida el papel de los procesos negociadores, sobre todo el último, el emprendido por Zapatero con ETA, el papel que han podido tener en el final de ETA. Yo creo que esa deslegitimación que se dice que vino inducida o vino acelerada por los procesos de paz que abrieron los ojos a mucha gente de que la que no quería negociar era ETA, yo creo que es muy relativo, viendo que el apoyo social al mundo del nacionalismo radical sigue siendo muy fuerte, sigue teniendo 1/3 prácticamente de los votos en el País Vasco, y sigue existiendo esa conciencia difusa a la que me refería en un principio sobre, pues que vamos a cerrar la página, que ya está bien. Finalmente, conclusión. Enzo Traverso, que es un historiador que ha escrito Melancolía de Izquierdas, que es un libro, que está bastante bien, decía que esta eclosión memorialística a la que estamos asistiendo, ahora, pues todos son políticas de memoria. Creo también que es muy necesario, son muy necesarias estas políticas de memoria en muchos ámbitos, en muchos campos, pero él señalaba que muchas veces también se trata de hacer políticas de memoria para fijarla y desvincularla del presente. Creo que algo de esto está sucediendo también en este apartado. A veces se abusa de la memoria para luego no tener nada en cuenta lo que ha pasado y actuar pues según nos conviene en cada momento. El 27 de junio el Congreso de los Diputados celebró el acto anual en homenaje a las víctimas del terrorismo. El Parlamento estaba prácticamente vacío. Independientemente de las
de la valoración que nos merezcan los políticos y la composición parlamentaria y demás, el Parlamento representa a la sociedad española, ¿no? Estaba prácticamente vacío, la segunda y la tercera fuerza políticas del Parlamento estaban ausentes. Creo que me parece muy significativo. La Ley de Memoria Histórica, como todos sabéis, estamos hablando de hace unos días, el Gobierno actual lo ha pactado con EH Bildu, ¿no? Creo que esto nos indica con toda claridad que la situación no es la que nos gustaría a todos los que queremos que ETA sea deslegitimada y que la página del terrorismo se lea como debe ser leída en el País Vasco sobre todo y en el conjunto de España. Sí, ya acabo. Hay quien ha señalado que hay que priorizar la recuperación de la convivencia por encima de la deslegitimación de la violencia. Creo que habría que señalar que sin deslegitimación de la violencia es imposible que se recupere la convivencia. Y para ello, ese dique moral que decía María Jiménez, que representa a las víctimas, pues siguen siendo imprescindibles. Gracias y perdona si me paso. Bueno, muchas gracias, Javier. Ahora vamos a dar paso, al vídeo de David Mota, que no ha podido estar presente. Y es un vídeo grabado, o sea que lo pondremos y después ya nos vamos a ver la película en los cines Mercado. Muchas gracias a los organizadores por aceptar mi comunicación y sobre todo por permitirme... Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores por aceptar mi comunicación y sobre todo por permitirme realizar mi intervención de forma remota. La conciliación familiar es compleja, más cuando la familia crece, y por eso agradezco doblemente que ahora que he sido padre por segunda vez y tengo dificultad para poder acudir a Soria, los organizadores me hayan permitido realizar mi intervención en este evento de manera completamente online. Sin más dilación, vayamos ahora al asunto. Mi comunicación se titula Vecinos en conflicto, el impacto del terrorismo de ETA en La Rioja durante la transición y la democracia. El objetivo o el interés por el que me sumergí en este estudio es porque la impronta que ha dejado ETA en comunidades limítrofes con el País Vasco y con Navarra es todavía un terreno yermo, al menos los estudios al respecto. No hay suficientes estudios, valga la redundancia, que hayan sido realizados desde una perspectiva territorial a la hora de analizar este fenómeno, en parte porque automáticamente se suelen concentrar en el ámbito vasco-navarro, que fue donde mayor número de muertes se cobró la banda. Desde esta perspectiva hay obras muy notables como Relatos de plomo, Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco o ETA en Cataluña. Son unos pocos estudios que se complementan con también unas pocas aportaciones académicas desde esa metodología, como son los trabajos de La Calle o de Sánchez Cuenca. Por otro lado, hay obras monográficas sobre la presencia de ETA en países vecinos como Portugal o Francia, y junto a ellos una gran cantidad de obras generalistas, renovadoras muchas en su enfoque, que dan especial relevancia a las víctimas o que abordan su estudio desde las ideologías. Son estudios ensayísticos y obras monográficas de distinta calidad, profundidad y tipología, que estudian el fenómeno terrorista en puntos muy diversos de la geografía hispana, pero ninguna de ellas se centra específicamente en los territorios fronterizos, como La Rioja, donde ETA cometió crímenes de diversa naturaleza, coches bomba, asesinatos por disparo de arma corta, bombas lapa, etc. Esto sucede en parte porque en la comunidad académica se ha asentado la idea de que los atentados en las provincias limítrofes se produjeron de forma circunstancial y en buena manera puede que esta justificación responda a algunos territorios como Burgos o Cantabria, pero no parece encajar en el caso riojano. El estudio de ETA en este territorio y contra personas aquí afincadas va desde pequeños sabotajes y bombas a subestaciones eléctricas y sucursales bancarias, a atentados, tanto consumados como frustrados, de mayor magnitud contra exiliados y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero, ¿por qué este arco cronológico? En primer lugar, el periodo es una horquilla temporal lo suficientemente amplia como para examinar el fenómeno en perspectiva, pues integra los años de mayor virulencia de ETA. En segundo, se ha optado por marcar 1978 como punto de arranque, aunque cierto que haré alguna alusión a años previos, porque fue entonces, en ese año, en 1978, cuando ETA desplegó una nueva estrategia, la guerra prolongada de desgaste, que sirvió para seleccionar a sus víctimas y maximizar el daño al enemigo y atentar contra las fuerzas de ocupación extranjeras, Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército. Se cierra en 1992, porque en marzo de ese año la cúpula de la organización terrorista fue detenida en Bidart, Francia, y fue su primer gran descabezamiento y un punto de inflexión, que también trajo consigo un rebajamiento del nivel de violencia sufrido. Las acciones violentas de ETA en La Rioja no se entienden sin lo sucedido en Euskadi, ni las estrategias implementadas por la organización allende sus fronteras. Por ejemplo,
Los primeros sabotajes se enmarcan en los ataques a Iberduero, la empresa encargada de la construcción de la central nuclear de Lemoniz durante la década de 1980. De acuerdo con los principales especialistas, las acciones de este tipo en La Rioja entran dentro de los atentados recurrentes de la banda, es decir, la voladura de estaciones y subestaciones eléctricas, transformadores, postes, torres de alta tensión, etc. Solo en 1981 hubo más de 50 ataques de este tipo. Por eso, una de las primeras acciones de ETA en la región vinatera fue de esta tipología. En julio de 1980, ETA colocó una bomba en una subestación eléctrica de Logroño que obtuvo un éxito relativo, un apagón de varias horas. De hecho, lo significativo de aquel sabotaje fue que realizaron un ensayo con los explosivos que días después utilizarían contra un convoy de la Guardia Civil en Villamediana de Illescas. Este tipo de ataques combinaron en su ejecución los siguientes factores: lograr un objetivo factible, incluso justificable, extender sus acciones terroristas al resto de España y realizar con estos sabotajes las primeras pruebas de nuevas estrategias procedimentales que exportar luego a otros puntos de la geografía española. Hasta 1984, año en el que se paralizó la construcción de la central, hubo más atentados contra la eléctrica y sus filiales en La Rioja. Así sucedió el 4 de mayo de 1981 con la bomba colocada en otra subestación de Logroño. De nuevo, el resultado fue cortes de energía y paros intermitentes del suministro. En marzo de ese mismo año, Calahorra también fue testigo de una acción similar, con fallos en el suministro y problemas en industrias y centros de salud. Junto a los sabotajes a las eléctricas, ETA también persiguió dañar a las empresas de industriales vascos con intereses comerciales en La Rioja. Así sucedió cuando un comando colocó 2 paquetes bomba con 13 kilos de goma 2 en la sede de bodegas Olarra de Logroño. Sin embargo, en aquella ocasión, los dispositivos fueron desactivados. Aquel ataque fue una advertencia al industrial por negarse a pagar el impuesto revolucionario. Durante estos años, ETA también destruyó varias sucursales bancarias del Banco Guipuzcoano en La Rioja, por negarse esta entidad a ceder a la extorsión, como sucedió en febrero de 1983 en Logroño, y que se enmarcó en la campaña contra varias entidades bancarias, muchas de ellas contrarias al chantaje. También hubo ataques contra empresas francesas en La Rioja. A mediados de los años 80, el estrechamiento de lazos entre los gobiernos de Francia y de España en materia antiterrorista hizo que la banda empezara a notar la presión policial en el país galo. Un proceso en el que la amenaza de los GAL y el incremento de las hostilidades en Francia fue fundamental. ETA se volcó entonces en realizar ataques armados contra objetivos económicos franceses. Las fuentes permiten documentar boicots de ETA a empresas francesas en una región como La Rioja, que por antonomasia siempre ha tenido vínculos con zonas vitícolas como la Bordelesa. Pero la mayor parte de estos ataques no se dirigieron contra bodegas, sino contra empresas automovilísticas. El 23 de mayo de 1987, ETA destrozó el concesionario de Renault y Michelin en Haro, La Rioja, sin víctimas, pero con cuantiosos daños económicos. El 16 de enero de 1988 sucedió lo mismo en Logroño, contra la empresa francesa Citroën, donde hubo importantes daños materiales y un herido leve. Y en 1989 se repitieron los ataques contra la Citroën y la Renault de Logroño, con cuantiosos daños materiales. Ese mismo año, ETA también instaló 10 bombas en el tendido ferroviario de la línea Castejón-Bilbao a su paso por La Rioja. Su justificación fue un acto de boicot a un tren de mercancías que transportaba productos franceses. Pero lo cierto es que el único tren en marcha durante aquel día era el expreso de pasajeros Alicante-Bilbao. La policía y Renfe interrumpieron el tráfico ferroviario, evitando que estallaran 4 cargas a la altura de Agoncillo, La Rioja, próxima a la base militar, que podría haber sido fatal. Este tipo de acciones, relativamente continuadas en el tiempo, contribuyeron a que, dado el número de atentados, la delegación de gobierno en La Rioja asumiera que Logroño y el resto de la comunidad eran objetivo del terrorismo etarra, como indicó en la prensa. En la década de 1990 continuaron colocándose bombas en La Rioja. Así ocurrió durante la Vuelta Ciclista a España. La organización terrorista trató de interrumpir este campeonato deportivo a su paso por La Rioja. El 9 de mayo de 1990 hicieron explotar 2 bombas con medio kilo de trilita en la carretera Logroño-Pamplona, una de ellas en Rincón de Soto, La Rioja. El objetivo era impedir la salida de la serpiente multicolor de la Vuelta Ciclista. ETA logró su retraso y sembrar la zozobra entre los deportistas, pero no consiguió su interrupción. Cierto que algunos quisieron retirarse y suspender la etapa, pero finalmente acordaron realizar una singular manifestación de condena. Pactaron un ritmo lento en signo de repulsa, lo que fue una manifestación pacífica contra el terrorismo, según admitió el ciclista Perico Delgado. En agosto de 1991, la organización terrorista volvió a atentar contra infraestructuras viarias de La Rioja. ETA colocó varias bombas en las vías de ferrocarril, obligando a suspender 12 viajes por estas amenazas, entre ellos varios trenes en ruta que pasaban por Logroño.
Según afirmaron fuentes de la policía, fue uno de los muchos ensayos de Paquito Mújica Garmendia para su estrategia de paralización del servicio de ferrocarriles en 1992, en el marco de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Exposición Universal de Sevilla. Junto a las acciones citadas, en las que mayoritariamente hubo solo daños materiales, cabe incidir en las víctimas mortales, en su perfil y en el tipo de atentados que ETA llevó a cabo contra riojanos, que eran miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas entre 1978 y 1992. Los atentados durante este periodo cronológico de ETA contra riojanos y en La Rioja tuvieron una tipología diversa y cumplieron con un perfil concreto. Miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados en comandancias y unidades móviles, agentes y militares de origen riojano afincados en Euskadi y edificios policiales y de vivienda de policía y guardia civil. El rastro de estas acciones es amplio, por lo que solo ofreceré una selección significativa. El 11 de noviembre de 1978, los agentes de la Guardia Civil Leoncio Revilla Alonso, José Rodríguez de Lama y Francisco Córdoba Ramos sufrieron la explosión de una bomba oculta por un comando de ETA militar en Ezkioaga Itsaso, Guipúzcoa. Los dos primeros fallecieron en el acto y el tercero tuvo heridas de diversa gravedad. Todos pertenecían a la patrulla de la Segunda Comandancia Móvil de la Guardia Civil de Logroño y llevaban solo 6 días en la región para reforzar temporalmente la dotación policial en el territorio. Fue un tipo de atentado que, junto a las emboscadas, se repitieron en el tiempo con cierta periodicidad. El 27 de enero de 1980, un convoy de la Policía Nacional fue acribillado a tiros en las inmediaciones de Basauri, en Vizcaya, donde falleció en el acto José Manuel Román Moreno, que pertenecía a la compañía de la Reserva General de la Policía, afincada en Logroño, pero destinada a Vizcaya para reforzar de efectivos la región. Estos y otros ataques, que se produjeron años después, cumplieron con la siguiente condición. Sus víctimas habían estado adscritas a unidades y comandancias móviles de sus respectivos cuerpos. Según han estudiado Incharbe, Urrutia y Vicente, la mayoría de los agentes fueron destinados aquí para aumentar el número de efectivos, habiendo muchos que solicitaron servir en Euskadi y Navarra debido a su vocación por el servicio público, su deseo de luchar contra el terrorismo o la necesidad de realizar méritos con rapidez para escoger un destino próximo a sus lugares de origen. Una serie de factores a los que cabría añadir las propias preferencias de los agentes, entre ellas la atracción por formar parte de unidades de élite de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como la Unidad Antiterrorista Rural, el UAR, de la Guardia Civil o del Grupo Especial de Operaciones, el GEO, de la Policía, creados a finales de la década de 1970 ante el incremento de las acciones de ETA. En este contexto, cabe indicar que la base del UAR se ubicó por proximidad en Logroño, convirtiéndose en centro de las operaciones antiterroristas para Euskadi y Navarra. Se produjo así un punto de inflexión en la trayectoria de la lucha antiterrorista y en la estrategia de ETA, pues situó a La Rioja en el mapa y la convirtió a su vez en un objetivo. Este hecho se confirmó en 1980, coincidiendo con el año más mortífero del terrorismo. Durante el verano-otoño de aquel año, la banda armada realizó sus primeras acciones en el territorio, utilizando nuevas estrategias de acción que expusieran menos a sus miembros, que estuvieran ligadas al uso de explosivos plásticos detonados a distancia y que consiguieran la espectacularidad mediática. El 22 de julio de 1980 se produjo así el primer intento de gran masacre de ETA contra el Instituto Armado en la localidad riojana de Villamediana de Iregua. Durante unas maniobras de la Guardia Civil, al paso de un convoy de autobuses, la organización accionó un dispositivo lleno de dinamita en un promontorio de la carretera AP68. Como resultado, hubo 34 agentes heridos y 1 muerto, el teniente Francisco López Vescós. El diputado riojano Javier Sáenz de Cosculluela describió elocuentemente las implicaciones del suceso. Cito textualmente: me preocupa más las características en sí del atentado que el que haya sido en La Rioja. Es uno de los actos terroristas más graves que ha sufrido la Guardia Civil en toda España. El socialista riojano estaba en lo cierto. 2 días después del atentado, ETA militar lo reivindicó en Egin, subrayando que recurriría, cito textualmente, a fórmulas de combate desconocidas hasta hoy y que traspasaría el marco territorial de Euskadi con la finalidad de realizar ataques de este tipo para cortocircuitar centros de instrucción y adiestramiento de tales fuerzas militares que se encuentran ubicadas en la periferia de nuestra nacionalidad, pues constituyen el soporte vital desde donde se planifica y dirige la posterior ocupación e invasión de nuestro pueblo. Unos meses más tarde inauguró un nuevo modus operandi, el coche bomba. El 27 de noviembre de 1980, un comando de ETA militar compuesto por Isidro Echave Urrestrilla y Juan Manuel Suárez Gamboa, el mismo que unos meses antes realizó el atentado de Villamediana, accionó un explosivo en la calle Ollerías de Logroño, junto al gobierno civil de la provincia, que acabó con la vida de Miguel Ángel San Martín, propietario de un establecimiento de tejidos, Carlos Fernández Valcárcel, subinspector de policía, y Joaquín Martínez Simón, empresario, e hirió a José Luis Hernández Hurtado, funcionario de prisiones. Asimismo, en 1983, un año especialmente virulento,
ETA retomó una vieja práctica, también en territorio riojano: el ataque a las instalaciones de la Guardia Civil, fijando los cuarteles y las familias como objetivo. El 20 de septiembre, en plenas festividades patronales de Logroño, ETA rellenó una caja de detergente con cerca de 4 kilos de explosivo goma 2 y lo colocó durante la noche en el arco de acceso al patio de un bloque de viviendas policiales, situado en la confluencia de las calles El Coso y la avenida de Viana. El explosivo se accionó en la madrugada, justo cuando un agente de la Policía Nacional paseaba con su hija por la zona. Estos se vieron sorprendidos por la deflagración, resultando herido el agente. Los daños fueron importantes, pero principalmente fueron materiales. No obstante, de haberse accionado horas más tarde, el desastre habría sido fatal. La bomba se colocó en una zona muy próxima a la que habitualmente era utilizada para el juego de niños. ETA no obtuvo los resultados esperados, pero la acción, que puliría y mejoraría, sirvió de experimento. Realizó más ensayos en La Rioja hasta conseguirlo. El 12 de diciembre de 1983, la organización colocó un coche bomba junto al cuartel de la Guardia Civil de Calahorra. El explosivo, compuesto por 5 kilos de goma 2, no generó víctimas porque 2 agentes identificaron la presencia de un paquete con apariencia de bomba dentro del automóvil y lograron evacuar la zona antes de la deflagración. Pero 4 años más tarde sí logró su meta en Zaragoza, donde utilizó un coche bomba que afectó a muchas familias de agentes de la Guardia Civil, hirió a 88 personas y acabó con la vida de 11, en su mayoría niños. La organización terrorista no cejó en su empeño por realizar este tipo de acciones. El 20 de mayo de 1991, apenas 9 días antes del atentado contra la Casa Cuartel de Vic, trató de causar una masacre en el acuartelamiento de la localidad riojana de Casa la Reina. Según informó ABC, la organización terrorista quiso una matanza de niños al colocar un coche armado con 50 kilos de amosal a una distancia de unos 20 metros de la fachada principal y la zona de viviendas del cuartel riojano. La bomba afectó a los pisos en los que se encontraban varios niños durmiendo. En concreto, según relató ABC, un sargento y 4 números, 3 de ellos con sus mujeres, una de ellas embarazada, e hijos, 5 niños. Solo la suerte impidió que hubiera muertos y heridos graves, ya que el edificio quedó en muy mal estado. En el periodo 1984-1992, ETA continuó segando vidas de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado residentes en La Rioja, utilizando procedimientos como los ya indicados. El 7 de diciembre de 1984, el militar logroñés Javier Fernández de la Justicia, subteniente de artillería, falleció en Galdácano por la explosión de un coche bomba. El 28 de junio de 1986, José Carlos Marrero Sanabria y Francisco Muriel Muñoz, agentes del Grupo de Acción Rápida, el GAR, un cuerpo de élite creado en 1982 dentro de la UAR de la Guardia Civil, sufrieron la explosión de un artefacto bomba cuando viajaban en patrulla en Zarauz. No fueron los únicos miembros del GAR afincados en Logroño que murieron de forma trágica. El 26 de julio de 1986, Ignacio Mateo Istúriz y Adrián González fallecieron como consecuencia de una bomba trampa en un sendero de montaña próximo al acuartelamiento de la Guardia Civil en Arechavaleta, en Guipúzcoa. Hubo más miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de origen o vínculos riojanos que fallecieron a manos de ETA. El coronel José María Picatoste en 1986, el gobernador militar de Guipúzcoa, el calagurritano Rafael Garrido Gil, también en ese año, o el agente de la Policía Nacional Rafael Mucientes en 1987. Los ataques contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado continuaron en la década de 1990, aunque con menor intensidad. Se constató un descenso del número de acciones de ETA que afectaran a vecinos y naturales de La Rioja. Es decir, el impacto y las consecuencias fueron menores sobre el territorio. En parte porque en 1992 cayeron varias células de ETA y la policía francesa desarticuló a su cúpula en Vidar. Sin embargo, en febrero de 1992, pocas semanas antes de la citada caída de su dirección en Francia, la organización colocó varios coches bomba contra comandancias de la Guardia Civil y asesinó a más agentes. Uno de ellos fue el guardia riojano José San Martín Bretón, que recibió varios disparos a bocajarro cuando regresaba a su residencia en Algorta. Un riojano que se consideraba un buen vasco, cuyo asesinato se produjo por querer a esta tierra, a Euskadi, como afirmó su hijo en la prensa. El perfil de los atentados de ETA en La Rioja y contra riojanos fue muy concreto. En primer lugar, la mayoría de los agentes destinados en la región lo hicieron en compañías móviles dedicadas a reforzar la presencia policial en Euskadi en el marco de la lucha antiterrorista. En segundo, fueron atentados con explosivo, ya fuera con su colocación oculta sobre el terreno o con la utilización del coche bomba. Tercero, muchas de estas muertes fueron consecuencia de la estrategia de hostigamiento de ETA al Estado, a celebrarse en el contexto de la votación del referéndum constitucional, como se observa en las de 1978, o de las elecciones al Parlamento Vasco, como queda constatada en las de 1980. Estas acciones fueron síntomas del interés de ETA por condicionar la política con sus muertes y crear ruido de sables en los cuarteles. Y cuarto, todas ellas tuvieron en mayor o menor grado el correspondiente impacto sobre la sociedad riojana. La impronta que dejaron estos atentados mortales sobre la ciudadanía es visible, tanto en los velatorios de los miembros del GAR, que en su mayoría se celebraron en su sede logroñesa, como en las manifestaciones de repulsa derivadas del suceso. Por ejemplo,
En el caso del asesinato de Picatoste, cuyo funeral se celebró en el acuartelamiento de artillería de la capital logroñesa, hubo marchas condenatorias organizadas por estudiantes que se manifestaron por las calles de la ciudad con pancartas con lemas como "Queremos paz" y "Terrorismo". La losa del terrorismo también cayó sobre otro tipo de servidores públicos. Es decir, la alargada sombra de ETA no solo afectó a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también a policías municipales y políticos vinculados con La Rioja. El 16 de diciembre de 1977, Julio Martínez Ezquerro, edil en el ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Irún y natural de Pradejón, La Rioja, fue asesinado por 2 miembros de ETA. Este concejal fue el primer político riojano asesinado por la organización. Víctor Herrero Royo, delegado del Ministerio de Agricultura en Vizcaya y también de origen riojano, fue secuestrado el 22 de febrero de 1979 por 4 miembros de ETA político-militar en Las Arenas, que le hirieron de una pierna como castigo por las expropiaciones efectuadas por la concesionaria Abasa durante la construcción de la autopista vasco-aragonesa. Unas semanas más tarde, Miguel Chavarri, jefe de la Policía Municipal de Beasain y natural de Ciurí, La Rioja, recibió 9 disparos a bocajarro de un comando de etarra. La rumorología le acusó de ser anti-euskaldun. Hubo más casos de políticos. El profesor y miembro de Unión de Centro Democrático, Juan de Dios Doval, sufrió el mismo desenlace que Martínez Ezquerro. El 31 de octubre de 1980 fue asesinado en San Sebastián por miembros de ETA político-militar dentro de la campaña de la banda terrorista contra la UCD. Los polimilis lo justificaron en Egin, donde afirmaron que el político era el más firme partidario y teorizador del recurso de acciones ilegales, entre otras, el empleo del batallón vasco español. Una acusación sin pruebas que para la organización fue argumento suficiente para consumar su asesinato. El municipio riojano de Ezcaray, donde tenía raíces maternas, sintió, y cito textualmente, enormemente la pérdida de un hijo de esta villa, mediante un acto ejecutado por los grupos que, despreciando la voluntad democrática, pretenden imponer con la fuerza de las armas sus ideas respaldadas por una exigua minoría. Junto a personas y simpatizantes de la derecha, cuyo seguimiento y acoso fue reiterado, sobre todo contra la UCD, ETA persiguió otros perfiles, como los agentes retirados. El 30 de diciembre de 1985, Alejandro Sáenz, exagente de la Guardia Civil y jefe de porteros de la sede de Michelin en la Sarteoria, fue tiroteado mortalmente en el aparcamiento de la empresa de neumáticos francesa. Ese mismo día se jubilaba anticipadamente a sus 58 años. Alejandro era oriunzo de Garrando, una aldea próxima a Enciso, La Rioja, que actualmente está deshabitada. Abandonó tierras riojanas cuando entró en la Guardia Civil, con la que estuvo destinado en diferentes comandancias durante 13 años. Pese a su pasado como agente de la Benemérita, jamás tuvo una amenaza ni escrita ni de palabra. Era un hombre al que le gustaba andar por el monte e ir a la playa y no llevaba armas de ningún tipo, dijo su hijo. Hubo también casos de pequeños empresarios y directivos vinculados con La Rioja que tuvieron un trágico final. Carlos García Fernández, propietario de un estanco de tabaco en Eibar, fue asesinado el 7 de octubre de 1980, justo cuando había decidido venderlo todo y trasladarse a Arnedo, La Rioja, para evitar el hostigamiento y amenazas de los que había sido víctima desde 1977. Se le acusó de ser franquista tras aparecer en una lista negra. De no haberse producido el fatídico desenlace, García Fernández habría sido un transterrado más que habría abandonado Euskadi por el terrorismo, sin generar repercusión social, como han estudiado Antonio Rivera y Eduardo Mateo para muchos otros exiliados. Otro caso significativo fue el del logroñense Enrique Cuesta, delegado de Telefónica en Guipúzcoa. El 26 de marzo de 1982 fue asesinado por los comandos autónomos anticapitalistas en San Sebastián, junto a su escolta, el policía nacional Antonio Gómez García, bajo el pretexto de que facilitaba escuchas telefónicas. Cuesta era un hombre jovial y amable, amante de Logroño y muy vinculado con el territorio a través de sus hermanas Mercedes y Lucía. Había comenzado su andadura en la empresa telefónica como mecánico, en la que estuvo más de 30 años y donde obtuvo una hoja de servicio ejemplar que le permitió promocionar dentro de la empresa. Rafael Vega, natural de Tudelilla, La Rioja, también sufrió un final atroz. Este vinatero, propietario de un almacén de licores afincado en Santurce, fue asesinado el 5 de junio de 1982 al no poder afrontar el pago del impuesto revolucionario. Vega estaba casado, tenía 4 hijos y era una persona trabajadora, sin afinidades políticas. De hecho, dada su situación económica y su dedicación al pequeño comercio, nadie pensó que pudiera ser amenazado por ETA militar. Es decir, no cumplía el perfil de extorsionado a ojos de la sociedad. Las víctimas hasta aquí reseñadas cumplieron con parte de la totalidad de los siguientes factores. Eran inmigrantes que habían optado por abandonar su localidad natal para labrarse un futuro mejor. Tenían algún vínculo, muchas veces supuesto, con la derecha. Algunos eran policías retirados y otros eran pequeños y medianos empresarios y directivos de corporaciones ligadas al Estado. Se les acusó de confidentes y o colaboradores policiales, incluso aparecieron en listas negras. Hubo también ataques directos a las instituciones autonómicas como el Gobierno de La Rioja, presidido por José Ignacio Pérez Sáenz, del PSOE.
El 10 de agosto de 1991, en el marco de la estrategia de ETA por generar caos ante la celebración de las Olimpiadas y de la Expo de 1992, pero también de hostigamiento al PSOE por su política antiterrorista, ETA colocó un paquete bomba en la sección de correspondencia del palacete del Consejo del Gobierno del Ejecutivo riojano en Logroño, causando 4 heridos, uno de ellos grave. El presidente riojano indicó: fue un exceso de confianza por nuestra parte, ya que pensábamos que esta institución no era blanco de nada, al no haber amenazas de ningún tipo. Sin embargo, fue un síntoma más de que La Rioja estaba en el punto de mira de ETA. La huella del terrorismo también es mensurable a través de otros factores como la presencia de comandos y miembros riojanos en la organización terrorista vasca. No me detendré en todos ellos por cuestión de tiempo, pero sí que quiero hacer alusión al menos a uno de estos miembros. Uno de ellos es Félix Manzanos Martínez, natural de Zarratón, un pequeño municipio riojalteño próximo a Haro, y evidencia ese vínculo también con ETA La Rioja y el impacto que tuvo y que tiene, y que hay que hacer ese recorrido, conviene ese estudio, para mensurar adecuadamente el impacto del terrorismo de ETA. Captado por ETA en Ugao Miravalles en la década de 1970, recibió el original sobrenombre de Rioja. En 1979, Manzanos integró el mortífero Comando Donosti de Jesús María Zabarte y cometió varios asesinatos. En febrero de 1982, Rioja formó parte del grupo que acabó con la vida de José Fragoso Martín, guardia civil del Servicio Fiscal del Puerto de Pasajes. Y en septiembre de ese año, en Oyarzún, participó en el asesinato de 4 policías nacionales: Antonio Cedillo, Juan Seronero, Alfonso López y Jesús Ordóñez. Algunos de ellos son parte de los más de 300 casos no esclarecidos que se han recogido en el informe que Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, realizó al respecto. En la actualidad, Manzanos continúa en Cabo Verde, país al que llegó en la década de 1980. Para terminar, quiero hacer unas breves conclusiones. Las diferentes tipologías de atentado de las que he hablado permiten indicar que la presencia del terrorismo y de las acciones de ETA en La Rioja no fueron algo meramente circunstancial. El territorio estuvo, de uno u otro modo, en la agenda de la organización. El terrorismo tuvo una incidencia significativa en La Rioja y sobre sus naturales durante ese periodo, coincidiendo lógicamente con la dinámica generalizada de lo que sucedía en España. Para muestra, el siguiente botón. Solo en el año 1980 hubo en todo el país 395 atentados, 132 víctimas mortales, 100 heridos y 220 secuestros. Crímenes a los que se sumaron los 3.106 delitos contra la seguridad interior conocidos por la policía en áreas urbanas y los 501 detectados por la Guardia Civil en zonas rurales, entre los que se encontraban los de violencia política, como se observa en la investigación de Serrano Gómez. En el caso riojano, si se atiende a que en el inicio de la década hubo 3 sabotajes y 2 atentados mortales con 3 fallecidos y 34 heridos de diversa gravedad, para una población de poco más de 254.000 habitantes, se obtienen unos índices relativamente altos de violencia para un territorio con poca densidad de población. La Rioja fue además un espacio de ensayo para ETA. Algunas de las estrategias procedimentales que luego aplicó a nivel nacional fueron previamente puestas en práctica en este territorio, como se constata primero con el atentado de Villamediana, donde buscó una gran matanza con explosivo plástico que infundiera inseguridad y miedo a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también fuera del País Vasco. Segundo, con el atentado de la calle Ollerías de Logroño, donde usó dispositivos accionados a distancia y adheridos a vehículos. Y tercero, con los ataques a las casas cuartel de Calahorra y de Casa la Reina y al edificio de viviendas de la Policía Nacional de Logroño. Estos fueron ataques que se desarrollaron en 2 fases, una de prueba con explosivos plásticos, con los que lograr objetivos asequibles, y otra caracterizada por subir el nivel de impacto, una vez probada su funcionalidad, para acometer el ataque deseado, un atentado de gran envergadura. Junto a los asesinatos y los grandes atentados durante estos años, hubo otras acciones de una intensidad más baja, que si bien fueron menos virulentas, son demostrativas de la relativamente constante presencia de ETA, cuyas acciones a priori deberían haber sido ajenas y secundarias debido a la ausencia de cualquier vínculo con La Rioja. La realidad, en cambio, fue otra. Los sabotajes a torres de alta tensión y los ataques tanto a sucursales bancarias y vías del tren como a concesionarios y talleres de marca francesa permiten afirmar que junto a la disposición que tuvo la organización por tener comandos operativos en territorio riojano que realizaran experimentos de atentado, hubo también una extensión de sus acciones a esta zona por motivos estrechamente vinculados a sus acciones en Euskadi y Navarra. Prueba de ello son el hostigamiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se desplazaban como unidades móviles a las ciudades vascas para la lucha terrorista, la presión a Iberdrola y sus filiales como castigo por su implicación en la construcción de la central de Lemoniz o el seguimiento a personas amenazadas que huían del territorio vasco para escapar del clima de crispación y miedo. Para finalizar, me gustaría indicar algunos factores que explican por qué ETA atentó en territorio riojano y qué grado de incidencia tuvo sobre su sociedad. En primer lugar, la fijación de las bases operativas de grupos policiales especiales de la lucha antiterrorista en la capital riojana colocó al territorio en el punto de mira.
En segundo, La Rioja fue un lugar elegido por personas amenazadas, heridas y extorsionadas por ETA, que buscaron un sitio relativamente seguro y tranquilo para continuar con sus vidas al alejarse de Euskadi y de Navarra. Tercero, ETA atacó a casas cuartel de la Guardia Civil, a viviendas de la Policía Nacional y a miembros de diferentes unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en La Rioja y también a sus agentes, a su vez, destinados en la gran mayoría de los casos a municipios vascos y navarros. La presencia de riojanos en ETA, como Félix Manzanos Martínez o Juan Manuel Suárez Gamboa, ayuda a complejizar el entendimiento del fenómeno. En quinto lugar, aunque no he entrado en ello por falta de tiempo, la banda dispuso en este territorio de una red clandestina de refugios y zulos, donde planificó atentados, mantuvo secuestradas a personas, realizó seguimientos y escondió armamento. Sexto, en La Rioja se realizaron atentados que inauguran una nueva estrategia procedimental dentro de ETA al utilizar por primera vez mecanismos como el coche bomba o poner en marcha la primera gran masacre de guardias civiles. Y séptimo, como ya he indicado, La Rioja fue a todas luces un campo de pruebas para ETA en lo concerniente a una tipología concreta de acciones que exportar luego al resto de la geografía hispana. En síntesis, haciendo alusión al título de este curso, escribir la página antes de pasarla, cómo relatar el terrorismo, creo que es fundamental que se realicen acercamientos desde la periferia. El impacto del terrorismo, especialmente de ETA, fue, como sabemos, muy amplio. Por tanto, acercamientos al fenómeno desde comunidades como La Rioja contribuyen a complejizar el problema y a identificar todas sus aristas con la máxima precisión. Por eso, este tipo de investigaciones y otras que podrían centrarse en Cantabria o Aragón pueden contribuir a mejorar nuestro conocimiento sobre las acciones y estrategias de ETA. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a David, aunque no se encuentre presente, y también muchas gracias a todos los ponentes. Como bien se ve, no nos da tiempo porque ya ha llegado el momento de ir al cine. Está aquí a 5 minutos y vamos un poco justos porque a las 6 empieza la proyección. Entonces os invito a todos a que vayáis con cierta agilidad y muchas gracias.